del día. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA en el Instituto de Estudios Bursátiles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Bueno, empieza la reunión del Banco Central Europeo en Sintra, ese gran foro anual que auspicia en la localidad portuguesa el supervisor de Christine Lagarde. ¿Habrá debate en este caso sobre el objetivo de inflación, sobre si ese 2% ya ha quedado anticuado para el mundo en el que vivimos ahora? Bueno, yo creo que debate sobre la inflación va a haber y, por lo tanto, sobre el futuro de política monetaria. Lo que no creo es que se cambie ahora mismo el objetivo del 2%. Ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión, que si en el mundo actual que vivimos ese objetivo de las grandes economías mundiales, no solamente Europa, sino también podemos hablar la FED, el Banco de Inglaterra o el Banco de Japón, que manejan ese 2%, si era el adecuado o habría que replantearse que fuera algo más alto, ¿no? A lo mejor estuviéramos hablando de un 3% como objetivo de inflación. Lo que pasa es que, bueno, con las cifras de crecimiento que tiene ahora mismo la economía mundial, pues creo que no se van a plantear ni mucho menos el cambiar el objetivo de inflación del 2%. No se plantean, pero en cualquier caso tendría sentido económico. Para mí sí, como acabo de decir y en alguna ocasión lo hemos hablado aquí, que seguramente habría que replantearse si ese 2% es adecuado o no, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, chocamos con eso, con las tasas de crecimiento. O sea, si tuviéramos un nivel de crecimiento nominal un poquito más alto, pues probablemente sí tendría sentido el subir ese objetivo de tasa, a lo mejor un punto, ¿no? A un 3%. El problema es que, claro, el crecimiento mundial todavía es muy débil y, por lo tanto, seguramente no sea el momento de debate, pero más pronto que tarde deberá llegar y creo que los bancos centrales se lo tendrán que plantear, ¿no? Porque, claro, estábamos hablando de ese 2%, bueno, cuando estábamos con crecimientos negativos, ¿no? Pero ahora mismo, bueno, pues se debería plantear en cuanto ese crecimiento sea un poquito mayor y esté más asentado, ¿no? No sea tan inestable y tan volátil como el que tenemos ahora mismo todavía. Pendientes de la actualidad económica, sobre todo en Alemania, y es que acaba de comunicar el ministro alemán de Trabajo que se plantea aumentar por esta nación europea el salario mínimo más de un 3%, concretamente un 3,4% a partir de 2024, estaría en los 12,41 euros la hora. Es una de las propuestas de una comisión nombrada por el gobierno de Olaf Scholz, una propuesta para subir el salario mínimo en Alemania del 3,4%, y aún así los sindicatos dicen que no será suficiente para cubrir los efectos que está teniendo sobre la inflación sobre las economías nacionales, sobre la economía doméstica. En este caso, la propuesta es una subida del 3,4% a partir del 24 para los sueldos alemanes, ese salario mínimo que subiría al 3,3 más hasta los 12,82 euros la hora a partir de enero del 25. Dicen desde el gobierno de Scholz, entendemos que algunos querrán que se incremente más. De hecho, los sindicatos dicen que se debería incrementar más, pero es de momento lo que se negocia. Una subida del 3,4% del salario mínimo en Alemania para 2024 afectaría a casi 6 millones de personas. Y no sé, Aurelio, si esta subida tendría también un poco de sentido con ese IFO que hemos visto, con una Alemania en recesión técnica y un IFO, como decíamos, que a media mañana más o menos se conocía y se desplomaba en el mes de junio. Sí, obviamente el índice de clima empresarial, que es el IFO en Alemania, cayó a 88,4 en junio desde 91,5 en mayo, ¿no? Y también eso hace que se coloque por debajo de las previsiones. Al final, las expectativas son claramente pesimistas y, por lo tanto, las valoraciones de las empresas sobre su situación actual son peores que hace un mes. También, en paralelo, el índice de evaluación económica se ha rebajado a un 93,7 desde un 94,8 y el índice de las expectativas también ha disminuido en 83,6 desde un 88,3. Por lo tanto, todos los índices están claramente marcándose a la baja. Al final, esto lo que hace ver, y ya lo ha advertido el Instituto IFO, es que el PIB alemán podría volver a caer en el segundo trimestre después de los 2 trimestres anteriores consecutivos en crecimiento negativo, que ha hecho que el país haya entrado en una recesión técnica. Por lo tanto, desde luego,
ahora mismo plantearse cualquier otra cosa que no sea medidas muy prudentes no parece que sea muy buena idea, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Con el nivel de inflación, sobre todo por la gran dependencia energética que tiene Alemania de Rusia, problema que no ha solventado durante muchísimos años, no ha querido o no ha podido, no ha podido, diría que ambas. Entonces, claro, ha sufrido mucho más los niveles inflacionistas que el resto de las economías europeas. Claro, los ciudadanos pierden poder adquisitivo. Ahora mismo pretender que recuperen todo ese poder adquisitivo debido a la inflación vía incremento de salarios, en este caso salario mínimo, es complicado. A mí no me parece una buena idea, ¿no? O sea, se está con un 3,5%, se está intentando reajustar, pero todavía lejos de los niveles de inflación. Ahora, ir más allá, desde luego, no me parecería lo más prudente ni lo más adecuado en este momento, ¿no? Lo hemos hablado también en alguna ocasión en el caso de España, ¿no? Está claro que cuando sufres una devaluación interna y, por lo tanto, pierde poder adquisitivo los salarios, claro, en algún momento hay que recuperarlo. La gran pregunta, la gran cuestión es cuándo es el momento ideal para afrontar esa situación, ¿no? Y seguramente ahora no lo sea, ni en España, ni en Alemania, ni en el resto de los países europeos en este caso. Languidece una recuperación que en ningún momento se ha llegado a notar en los bolsillos de los alemanes por este motivo. Claramente, porque obviamente con la pérdida de poder adquisitivo, aun con ese reajuste de los salarios, no van a llegar a tener el poder adquisitivo anterior a los niveles de inflación previos a la crisis energética, guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, por lo tanto, con esa pérdida de poder adquisitivo van a tener que seguir viviendo. Vamos, igual que los demás, no son ellos los únicos, ¿no? La propuesta que ha lanzado la vicepresidenta económica Nadia Calviño lo ha hecho en Radio Nacional, avanzando que mañana el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo paquete de extensión de las medidas anticrisis, las inflacionistas, con la rebaja del IVA en algunos alimentos, y todo esto a pesar de las peticiones de la Comisión Europea por un lado, del Banco Central por el otro. De hecho, Christine Lagarde lo dijo en la rueda de prensa tras la cita de junio de este mismo mes, en la que decía que las ayudas fiscales de los estados se deben ir acabando. ¿Lo enmarcamos todo en campaña electoral o esto va a ir más allá y por lo tanto va a tener efectos en la economía? Bueno, yo creo que se plantea en términos de campaña electoral sin lugar a dudas, ¿no? Ya lo hemos comentado también en repetidas ocasiones, es que obviamente desde Bruselas ha sido muy laxa en cuanto a la política fiscal de los distintos países, incluso la ha arengado, ¿no? Primero por la pandemia y después seguido por la crisis energética y la guerra de Ucrania, pero claro, ya hay que ponerle, ya ha advertido que hay que ponerle freno, ¿no? Que tenemos que volver otra vez al pacto de estabilidad y crecimiento y, por lo tanto, objetivo de déficit es un 3%, donde en nuestro caso estamos lejos de ese 3%. Y además ahí hay una segunda derivada que tiene, que es también la ratio de deuda sobre PIB, donde también estamos disparados, ¿no? Podemos cerrar el año en torno a una ratio en torno a un 111%, o sea, muy lejos del 60% que plantea Bruselas como objetivo. Por lo tanto, hay que empezar a pensar en atarse el cinturón. Las medidas, bueno, es que el IVA de los alimentos a mí me hace gracia, ¿no? Porque, claro, el ahorro que ha supuesto la medida de IVA de los alimentos, estamos hablando de 254 millones. Y según, además, un estudio de la propia agencia tributaria, que si lo dividimos entre el número de españoles, estamos hablando de medio euro por español y mes. Entonces, si hablamos de una familia media de cuatro personas, estamos hablando de 2 euros por familia, que en un año pues son al mes, que en un año serían 24 euros. O sea, es absolutamente el chocolate del loro. Por lo tanto, pues son anuncios que no dejan de parecer graciosos. También anunciaba el que pretende llegar al pleno empleo en la próxima legislatura y claro, yo me cuestionaría ahí qué es para la ministra Calviño el pleno empleo, ¿no? Cuando para el resto del mundo pleno empleo significa estar con una tasa de desempleo por debajo del 5%, como
están los americanos. Bueno, pues no sé, yo creo que con nuestro paro estructural, pues nuestro pleno empleo a lo mejor podríamos estar hablando de una tasa de un 12%, un 11,5%. Entonces, claro, si ese es el caso, pues desde luego sí puede ser un objetivo que pueda tener. Si su objetivo es pasar de un 12,5%, un 13% de tasa de desempleo a un 5%, pues me parece que es algo absolutamente surrealista y demencial el planteamiento, ¿no? Precisamente has puesto sobre la mesa la situación económica por la guerra, Aurelio. En términos macro, con estos enfrentamientos que hemos visto en las últimas horas entre la milicia de los Wagner y el gobierno del Kremlin, de Vladimir Putin, hemos visto cómo el rublo se ha ido a mínimos de los últimos 15 meses, pero en todo caso, por macro, Rusia no está tan penalizada como se podía esperar a pesar del lanzamiento de la guerra. No, ni muchísimo menos, ¿no? La primera reacción del rublo ha sido lógica, ¿no? A las 6 de la mañana estaba cotizando, se había depreciado algo más de un 2% y cambiaba 86,50 contra rublos contra dólar y a 94,37 contra el euro, ¿no? Pero a efectos o a niveles macro, desde luego, no se ha visto muy penalizada. Dos motivos, porque todas las, digamos, el efecto de las penalizaciones no han surgido o no han tenido todas las consecuencias esperadas, porque al final Rusia ha seguido teniendo relaciones comerciales con terceros, incluso con aquellos a los que les había puesto las sanciones, ¿no? Dentro de esa hipocresía político-económica que muchas veces impera en el mundo, ¿no? Cuando por un lado les decíamos que no les íbamos a comprar ni petróleo ni gas, pues por otro lado se lo estábamos comprando, ¿no? Y bueno, después cuando han encontrado la vía china, obviamente, para la exportación de su petróleo, por lo tanto, desde luego no han sufrido todo lo que se cabría o todo lo que se podía esperar, ¿no? De esas sanciones. Al final, estamos hablando de una bomba de relojería, ¿no? Porque, fíjate, ya no hablamos solamente de la guerra. En este fin de semana, la rebelión de los Wagner ha supuesto todavía o ha añadido un factor de inestabilidad todavía mayor, ¿no? Que si bien, como bien comentabas hace un momento, los mercados no han sufrido especialmente por ello, o como se podría hacer en renta variable, como se podría pensar a priori, pero bueno, han estado bastante estables. Lo que pasa es que, claro, no es bueno pensar que una potencia nuclear como Rusia pueda afrontar una inestabilidad política interna, ¿no? Porque, claro, si malo es la situación de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero es que peor sería, con la presencia de Putin como presidente de Rusia, pero es que peor sería, creo, el hecho de que no estuviera Putin y bueno, la Federación Rusa estuviera en manos de no sabemos muy bien quién, ¿no? O sea, al ser, como digo, una potencia nuclear, podríamos estar hablando todavía de una situación mucho más inestable para la geopolítica mundial. También hoy es noticia esa encuesta de Reuters sobre el Banco de Inglaterra. Dice que los tipos en septiembre van a estar en el 5,5%. Las proyecciones más o menos que podrían no hacer daño del todo a los hogares británicos, ¿en qué entorno estarían los tipos? Hoy precisamente estaba hablando ahora mismo Jeremy Hunt de la Cámara de los Comunes sobre esta crisis hipotecaria que está viviendo el país. Sí, bueno, básicamente, en principio han descolocado al mercado porque han subido los tipos en la última subida el doble de lo esperado, ¿no? Se esperaban 25 puntos básicos, se han subido 50, pero incluso pueden llegar al 6%, ¿no? O sea, yo creo que el mercado además ya está descontando que se puede superar la barrera de ese 6%, a no ser que la inflación se modere lo suficiente, porque ahora mismo la tienen descontrolada y no pueden y no consiguen corregirla, que, como digo, al menos que la inflación se modera lo suficiente y el crecimiento del empleo y los salarios pierdan impulso, ¿no? Que es la segunda parte de la derivada, ¿no? Sobre todo el crecimiento del empleo. Entonces, ahí podríamos ver que el Banco de Inglaterra no fuera más allá y tuviéramos una última subida en agosto, ¿no? Pero mientras esto no ocurra y sigan teniendo la inflación descontrolada, yo creo que podemos ver los tipos por encima del 6%.
Del Barrio, director del Global MBA en el IEB, en el Instituto de Estudios Bursátiles. Muchas gracias por haberse acercado en esta tarde de lunes a Negocios Televisión. Un saludo. Gracias, buenas tardes a vosotros. Nosotros, publicidad, actualizamos y seguimos.